En el Evangelio de Juan, en el aposento, Jesús se refirió a la oración. Estaban nerviosos, Jesús dijo que se iría, pero regresaría. Ellos no entendían, tenían dudas y preguntas. Y fue entonces que Jesús se refirió al poder de orar, que es la esencia del principio que estudiamos ahora en el Evangelio de Juan. En esa frase en particular, Jesús dijo que debían orar en su nombre, pedir en el nombre de Jesús. En el aposento alto, Juan 14:12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ahora, lo que siempre se pregunta en un pasaje así es, ¿cuáles son las obras mayores que los apóstoles y nosotros, cuáles son las obras mayores que vamos a hacer? En verdad es difícil responder esa pregunta. Viendo varios comentarios, muchos varían en la opinión. Tengo mi propia opinión, básicamente, y simplemente es recordar lo que Jesús hizo. Cuando ven los milagros, creo que es muy obvio que no hablaba de todos los milagros que practicó como obras mayores. No hablaba de que pudieran hacer algo mayor que cambiar el agua en vino o sanar al hijo del noble a distancia, o el paralítico en Betesda, o alimentar a 5,000 más mujeres y niños, o caminar en el agua. Son algunos de los milagros registrados en este Evangelio y hubo muchos milagros más de Jesús en presencia de sus discípulos. Así que es obvio que no decía que los apóstoles y nosotros haremos mayores obras que Jesús en cuanto a milagros. Pero si recuerdan su ministerio, al final de su tiempo terrenal de la crucifixión, ¿cuántas personas seguían a Jesús? Sabemos de 11, seguro. Los apóstoles y aún ellos dejaron a Jesús. Eran 120 en el aposento alto. ¿Lo recuerdan? Es un número pequeño considerando el ministerio que tuvo Jesús 3 años y medio. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Que vino el Espíritu Santo y Pedro les predicó. 3,000 se convirtieron. Jesús se refería a esta como una obra mayor. Luego llegaron a ser 5,000 hogares. Los apóstoles, en especial Pedro y luego Pablo, hicieron milagros magníficos. No hay muchos registrados, pero hubo aquel hombre paralítico en el templo. Pedro y Juan lo sanaron. Estuvo Dorcas, que Pedro resucitó. Pablo con un golpe curó a un ciego. Sí hubo milagros. Pero habla de los milagros, se refiere al resultado de comunicar el Evangelio, de que Jesucristo murió. No había muerto aún. No había resucitado de la tumba cuando lo dijo. Pero después vendría el Espíritu de verdad. Vimos grandes cosas que pasaron como resultado de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Aquí creo que Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Obviamente, cuando fue al Padre, envió al Espíritu Santo. Luego dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, era un concepto nuevo para los apóstoles. No le oraban a Jesús en este momento. Seguían confundidos de que él y el Padre eran uno y solo uno. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús luego les explicó que vendría el Espíritu de verdad. Salieron del aposento y Jesús continuó hablando del hecho de que vendría el Espíritu de verdad.
Se dirigían hacia el valle de Cedrón, tal vez iban descendiendo del valle hacia el jardín de Getsemaní, y Jesús habló de la oración. Esto dice así, de la oración: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Obviamente se refería a su muerte y resurrección. E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. De nuevo, en este punto, aún no le creían que fuera a morir. Estaban confundidos por esto. Así que Jesús dio una explicación. Está en Juan, capítulo 16. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Y así pasó después de que Pedro negó al Señor 3 veces, lloró con amargura. De seguro lloraron todos por lo que había pasado. Y el mundo se alegró, y en particular los líderes religiosos, porque murió Jesús, se había ido. Pensaron que ya no los molestaría el Señor. El mundo se alegrará, pero Jesús continuó hablando de los apóstoles. Se pondrán tristes, y así fue. Se pusieron muy tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Aquí pienso que cuando llegó su alegría, llegó con el Espíritu Santo. La pasaron bien después de la resurrección, antes de que Jesús ascendiera. Así que Jesús dijo, en aquel día ya no me preguntarán nada. Se refería al día de tristeza, del día de tribulación y dificultades por no tener fe en Jesús. No habían creído en el deber de la oración a Jesús. Y Jesús les decía, al regresar con el Padre, pueden pedirme a mí, pedirle al Padre en mi nombre. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocían en verdad quién es. No entendían el concepto de que Él y el Padre son uno. Empezaban a entender la verdad. Luego Jesús dijo, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Orar sería algo nuevo para los apóstoles y una nueva experiencia para los 120 en el aposento alto, luego de que Jesús regresó al cielo. Ahora, la pregunta que creo es legítima es, ¿cómo es que las promesas aplican a nosotros? Porque no son solo de los apóstoles. Creo que es claro que eran verdades que Jesús quería que oyéramos. Y se dijeron para toda la iglesia, todos los creyentes. Orar es un misterio, pero hay una cosa muy clara. La encontramos en Hebreos número 4. Nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre habla de la oración, el privilegio de orar. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es un concepto que supera nuestra comprensión. Pero la Escritura dice que se identifica con toda tentación. Eso es más allá de lo que se comprende. Entonces, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Quiero resaltar el trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hallar gracia para el oportuno socorro. Ya les he dicho que orar es sin duda un misterio.
es un misterio profundo, porque Dios lo sabe todo, Jesús lo sabe todo antes de pedir, y aún hay que orar. Juan, luego de su epístola, dijo que en base Dios responde cuando pedimos en su voluntad. Es interesante que hay muchas cosas que no sabemos de su voluntad. Por ejemplo, en el área de la sanidad. La Biblia no nos promete que todos sanarán, aunque estén orando con sinceridad. Por eso yo digo al orar, si es tu voluntad. Y Dios sí quiere que oremos por los enfermos. Cuando pido por los enfermos, siempre digo, Señor, tú lo puedes hacer, pero desconozco tu voluntad. Pero si es tu voluntad, por favor, sana a esta persona. Aún así, que sea tu voluntad hecha. Es todo un sector de asuntos, pero hay una cosa que es inherente en los versículos de Hebreos, que hay una cosa que conocemos con toda seguridad. Es pedir la gracia para aguantar lo que sea que pase en esta vida. Porque aquí dice que Dios es accesible en el trono de gracia. Pablo tuvo esa experiencia. Recuerden que él aún pidió sanidad en su vida. Pablo sanaba a las personas por el Espíritu Santo. A veces pudo hacerlo. Pero cuando enfermó dijo que oró 3 veces. Dios dijo no. Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Cuando lo considero, pienso lo que Pablo dijo en Filipenses. Aquel pasaje poderoso del capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Creo que es algo muy claro dentro de este misterio, que es una cosa que podemos pedir y confiar que Dios nos dará, y eso es la gracia. Gracia para aguantar lo que sea que pase en la vida. Es la voluntad de Dios. Creo que el apóstol Pablo escribió al respecto aquí. Yo he pensado en este pasaje de Escritura cuando me he sentido ansioso, he sentido estrés. Hay personas que pasan por un estrés enorme por lo que están viviendo. Pablo dijo que los creyentes pidamos la ayuda de Dios, que pidamos. Y la paz de Dios, que de hecho es una manifestación de su gracia, nos ayuda. Es lo mismo que le dijo a Pablo, mi gracia te es suficiente. Te daré aquello que necesitas para aguantar cualquier dificultad que enfrentes. Así que la pregunta de reflexión es, ¿cuáles son algunas circunstancias dolorosas de la vida en las que podemos experimentar respuestas a la oración que traen gozo y paz en medio de la ansiedad y el sufrimiento? Bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero lo que les animo a hacer es que pongan en una hoja una frase, de todo y por todo. Eso dijo Pablo. De todo y por todo. En el pasaje de Filipenses. Para orar al Señor. Y hagan una lista de todo y por todo. De todo y por todo. Seguro que muchos recuerdan la canción que he cantado en muchas ocasiones. El autor de la canción capturó lo que Pablo dijo en Filipenses. Podrán imaginar cuál es. ¿Qué amigo
nos es Cristo. ¿Han pensado la letra en relación a lo que Pablo dijo a los filipenses? ¿Qué amigo nos es Cristo? Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos y que dice que todo a Dios en oración. El autor recuerda Filipenses 4, porque dijo después, ¿vive el hombre desprovisto de paz? De eso habló Pablo, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Según esos versículos, ¿vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es un misterio, pero algo es claro. Dios quiere que oremos. No hay que decir, Señor, si es tu voluntad, dame gracia, dame paz. Dios lo prometió. Creo que es nuestra promesa. Recordemos el principio de vida. Para experimentar gozo y paz en los desafíos de la vida, necesitamos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo.